Ya estamos en la tercera semana de nuestra serie 6x6 al estilo de Jesús y ojalá que estas dos primeras semanas hayan aportado algo bueno a tu vida, tal vez hayan sembrado algo a tu mente, a tu corazón, o estas conversaciones que has tenido en los grupos, el debatir, el hablar, te hayan tal vez dado ese deseo de volver a ver a Jesús, a su estilo, el cómo hacía, el cómo vivía las cosas. Y en esta tercera semana vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante, que es religiosidad al estilo de Jesús. A veces tal vez asociamos la palabra o el concepto de religiosidad como con algo negativo debido a tal vez pensamos más en fanatismo religioso, en legalismo y todas estas cosas que nos alejan un poco del propósito por los cuales los rituales y los actos religiosos se crearon. Y yo por muchas veces o por muchos años en mi vida yo rechacé todo lo que tenía que ver o significaba ser religioso, pero en este 6x6 también queremos hacer las paces con la religiosidad y tal vez vivir una religiosidad más al estilo de Jesús. De hecho, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 1 al 18, los animo a que terminando este video puedan leer todos estos versículos para que puedan entrar un poco más en contexto de cómo vivía o cómo animaba a Jesús a vivir la religiosidad. Va a hablar acerca de 3 actos religiosos que cualquiera podía hacer en cualquier momento, que era ser generoso, orar y ayunar. Y a diferencia de nuestra actualidad o de nuestros días, estos actos eran algo que cualquiera podía hacer. Tal vez actualmente si pensamos en 3 cosas que debería hacer cualquier o todo cristiano, diríamos orar, pero tal vez diríamos leer la Biblia y asistir los domingos a la iglesia. Pero tal vez la lectura de la palabra, recordemos, en ese tiempo no era algo que cualquiera podía hacer. Por 2 razones muy importantes. La primera es que saber leer era un privilegio y no cualquiera tenía la educación para poder leer. Y en la otra porque también el acceso a las escrituras era muy limitado. Era otro privilegio solamente para muy pocos. Y entonces no era una constante como un acto religioso para el pueblo de Israel. Ir al templo también no era algo que cualquiera podía hacer. Dependía mucho de su posición social, de tal vez la fama que tenía en la comunidad, pero también dependía mucho de su condición física, de su salud física también, y de muchos otros aspectos que no te permitían entrar al templo. Pero entonces por eso Jesús habla acerca de ayunar, de orar y de ser generosos, porque eran prácticas que cualquiera podía hacer y no se requerían a nada para hacerlo más que un corazón, la voluntad, y requería corazón para realizar estas 3 actividades, estas 3 acciones religiosas. Entonces aquí podemos ver la primera característica que tiene la religiosidad al estilo de Jesús, y es una religiosidad que es accesible para todos, o que cualquiera puede hacer, cualquiera puede realizar en su cotidianidad. No son complejas, no son exclusivas, no son elitistas, sino son prácticas sencillas, son prácticas cotidianas y simples al alcance de cualquiera. No se requería más que tener el corazón necesario para realizarlas, para ponerlas en práctica. Y eso es algo muy importante en la religiosidad al estilo de Jesús, ya que tal vez en nuestros tiempos también hemos complicado un poco esto de los actos y de los rituales religiosos. Les hemos puesto cargas y sistemas y normas y reglas y no son tal vez accesibles para todos, entendibles para todos, comprensibles para todos, sino solo para algunos cuantos que tal vez hemos vivido desde mucho tiempo el cristianismo. Pero para Jesús, Jesús era capaz de poner en lo cotidiano algo profundo, lo divino en lo simple, en lo accesible para todos. Pero la característica que más me llama la atención de la religiosidad al estilo de Jesús es que él va a mencionar una característica en estos 3 actos religiosos, que es en lo secreto, en lo oculto, en lo íntimo. Va a decir, enciérrate en tu casa,
Entonces, esta parte de en lo secreto es una característica importante de la religiosidad al estilo de Jesús. Tal vez hemos utilizado un poco la religiosidad como un medio para ser admirados, para recibir aplausos o para sentirnos superiores a otros, pero la religiosidad, al estilo de Jesús requería estar en lo oculto, en lo secreto, era algo íntimo entre tú y Dios. No era un medio para sentirte mejor o superior a alguien, sino era, como lo dice su definición de religión, de reconectar con Dios, de reconectar con lo divino, con lo espiritual, y así poder mostrar las actitudes de Dios hacia otros y también hacia tu propia vida. Entonces, la religión o la religiosidad, o en este caso el cristianismo, no nos hace mejores que nadie, no nos hace superiores a nadie porque no nos eleva de otros, sino nos acerca entre nosotros, nos acerca a nuestro prójimo, a su dolor, a su necesidad, a su sufrimiento, pero también a sus alegrías, a sus éxitos, a las metas que él logra. No es para sentirnos moral ni espiritualmente superiores, sino es para poder acercarnos entre nosotros. La religiosidad al estilo de Jesús es una forma de reconectar con Dios y con el prójimo. No es una conexión que solamente se ve hacia arriba, sino también hacia los lados, hacia nuestro alrededor, hacia las personas que tenemos cerca de nosotros. Y podemos ver que la religiosidad al estilo de Jesús era de esta manera. Porque la religiosidad no produce escaleras para subir, para estar subiendo y ser superiores a otro, sino abre mesas que podamos compartir con otros, en el que podamos sentarnos juntos y compartir el alimento, compartir la bebida, compartir las conversaciones, compartir nuestra fe. Esa era la manera, ese era el estilo de Jesús. Él va a decir, cuando compartan la mesa, cuando compartan el pan, el vino, todo esto lo hagan en memoria de mí. Acuérdense de mí, de lo que yo ya he hecho. También va a decir en ese capítulo de Mateo 6, en esos versículos, va a decir que vamos a orar de esta manera. Va a decir, Padre nuestro, danos el pan de cada día, perdona nuestros pecados, líbranos del mal. O sea, Él va a decir y va a enseñar a orar de manera comunitaria, donde nos conectemos entre nosotros. Porque si el Padre es nuestro, entonces todos nosotros somos hermanos. Somos iguales. Si el pan es nuestro, entonces podemos compartirlo porque nos pertenece para todos. Si va a perdonar nuestros pecados, es decir, que todos somos vulnerables a pecar, que todos somos vulnerables a fallar y podemos mostrar misericordia y podemos mostrar compasión entre nosotros, así como Jesús mostraba su gracia y muestra su gracia a nuestras vidas. La fe no nos eleva sobre las personas, sino nos acerca a ellas. La religión, la religiosidad es una manera de reconectarnos con Dios, de reconectarnos con nuestro prójimo, de reconectarnos con nosotros mismos. No nos va a subir de nivel, sino nos va a abrir nuestros ojos, nos va a ensanchar nuestro corazón, nos va a dar más gracia para compartir la mesa con los que la necesitan, para hacer una buena noticia con el que la requiere, para hacer el milagro con el que está sufriendo, para poder acercar a Jesús a quienes creen que están lejos de Él. Entonces, la religiosidad que vivía Jesús, la religión al estilo de Jesús, no viene a ser acciones banales ni superficiales que nos hagan sentir mejor a nosotros, sino son acciones y convicciones que nos hacen acercarnos entre nosotros. Principalmente nos acercan otra vez con Dios. Son cosas que podemos hacer en nuestra cotidianidad de manera simple, pero de manera real, sin tener que buscar ser reconocidos o admirados. Y Jesús va a decir, y si lo hacemos de esa manera, entonces es el Padre Celestial quien les dará su recompensa, quien les dará lo que ustedes necesitan, lo que ustedes requieren en sus días.
Y la recompensa de Dios es mucho mayor que cualquier tipo de admiración temporal y efímera, porque su recompensa es la vida eterna, es plenitud, es gracia, es satisfacción en nuestra vida. Así que, ¿cómo podemos vivir más una religión y una religiosidad al estilo de Jesús? ¿Cómo podemos voltear a ver a Jesús y ahora imitarlo y hacerlo en nuestras vidas? ¿Cómo se ve, según tú, la religión al estilo de Jesús?